Mis queridos hermanos, el auténtico pastor de las ovejas, a quien llamamos Jesús, tomó las palabras de los verdaderos profetas contra los que eran falsos dirigentes de su pueblo. Se encontraban ovejas abandonadas y dispersas, a punto de morir por desidia y avaricia de quienes sumaban riquezas para sus propios bolsillos. Jesús ya había anunciado que en la hora decisiva de la prueba quedarían dispersas las ovejas y lo dejarían solo. El pastor no abandonó. Dejó una vara muy alta, una gran autoridad para los discípulos que continuarían hasta hoy como anunciadores proféticos de su evangelio. Lo importante es que nos preguntemos si la iglesia de estos días es una referencia concreta para quienes buscan en ella la coherencia de sus pastores. Sabemos que donde existe la debilidad y fragilidad es donde se inicia para fructificar las semillas del verdadero pastor, que tiene una actitud de servicio para el rebaño del Señor. Pero las ovejas esperan coherencia. Es interesante descubrir a los discípulos cuando vuelven hacia el Maestro desde una actividad misionera, apostólica, de la cual volvieron cansados, pero realizados, alegres, por haber respondido al llamado del Señor. Por eso los lleva aparte a un lugar tranquilo, para descansar, escuchar y compartir las primeras experiencias misioneras. Los discípulos compartieron sus aspiraciones, sus fracasos e inquietudes, abriendo el alma a su Maestro. Hicieron oración, hablaron con el amigo que ama y escucha. Un pastor para nosotros. Es muy bella la imagen del pastor que se brinda a su rebaño. Muestra un Dios que se compadece, inclinado hacia el corazón del hombre, protege a la humanidad. Pero muchas veces sienten la experiencia del desierto en sus almas, porque están como ovejas sin pastor. La primera lectura nos muestra a un Dios justo, que encarnaba las esperanzas de un pueblo olvidado por a quienes se les delegó el rebaño. Como nadie, Dios vela por los derechos e intereses de su rebaño. Es bondadoso en su gran misericordia. Cristo es nuestra paz. San Pablo nos habla de un pastor que trae la paz, para donde haya muros de enemistad, de desprecio e incluso de odio. Jesús, verdadero artífice de la paz, con su mensaje y estilo de vida, inauguraba el verdadero camino del reencuentro entre los que había enemistad. Destruía con su sangre el muro que los separaba, promovía la verdadera paz, fruto del amor y compasión de Dios. Hace que nazca una nueva humanidad. En la dinámica de la vida cristiana no hay lugar para la disyuntiva entre lejanos y cercanos. La compasión por el pueblo de Dios desborda los lazos del afecto puramente humano. Por eso Jesús sintió compasión y se puso a enseñarles muchas cosas. Los apóstoles, quienes habían sido enviados a misionar de dos en dos, volvieron para encontrarse con Jesús y contarle todo lo que habían realizado y enseñado. Coincide con la actitud de Jesús antes de la primera multiplicación de los panes, donde se puso a enseñar muchas cosas. Este sencillo hecho deja entrever cuál era el verdadero sentido de la misión de Jesús. Buscaba atender la necesidad del que tiene hambre, pero sin olvidar el cometido fundamental para el que había sido enviado,
enseñar la palabra de Dios, dando a conocer el reino de Dios. Justamente, los prodigios que realizaba se convertían en signos de la presencia del reino. Los discípulos, junto al Maestro, tenían la oportunidad de retroalimentar su espíritu después de la aventura misionera. Como pastores del rebaño, tenían la imperiosa necesidad del momento íntimo y silencioso, fruto de la oración que ayudaba a evaluar la experiencia misionera. Nosotros también debemos acercarnos al Señor con el objetivo de alimentar desde Él nuestro espíritu misionero y evangelizador. Darnos cuenta que no solo es necesario decir lo que se escuchó del Señor, reproducir lo que Él hizo, sino tener el convencimiento que solo Él tiene palabras de vida eterna. Acudamos a Él, respondiendo a su invitación. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Queridos hermanos, debemos vivir una experiencia de compromiso, de la que nadie puede sentirse excluido ante la experiencia de que mucha gente está como ovejas sin pastor. Y como vimos en la primera lectura, Dios se queja por la actitud de algunos pastores que no cuidan el rebaño como debería ser. Un discípulo, un apóstol, un misionero, debe volver constantemente desde donde fue enviado para compartir y contemplar al Señor, para así volver al ruedo misionero con capacidad de volver a entregar lo recibido. Ahora bien, cuenta el Evangelio que el objetivo del descanso, la quietud, la serenidad del espíritu, quedó helado cuando una multitud les ganó de mano y entonces Jesús sintió compasión porque andaban como ovejas sin pastor. En el mundo de hoy, muchos esperan encontrar auténticos buenos maestros que les enseñen y orienten. Espera que alguien les enseñe con calma, como lo hacía Jesús. En muchas oportunidades, Jesús sintió compasión por alguien o por multitudes. Fue una constante en su vida. Para mencionar algunos momentos de esto, recordemos la compasión que experimentó por el leproso, que le pide oración y curación. Por aquellos ciegos de Jericó, por la viuda de Naín que había perdido a su hijo, y tantos otros que pudieron sentir el corazón de Jesús que acoge las miserias y situaciones difíciles del ser humano. Jesús se distinguía claramente de los falsos profetas y los demagogos de aquel tiempo y de los de la actualidad, al transmitir la verdad y la vida. Mientras que los que no hacen como Jesús son veletas, se adaptan a las conveniencias, buscan encender corazones, pero no convencen a nadie. Hay que ser conscientes de que todos somos necesitados de pastores, pero la misión exige que también nos comprometamos con ella. Estamos llamados a ser pastores, guías, animadores, padres de familia. No importa cómo le llamemos a nuestra misión. La clave es responder a lo que el Señor nos ha enseñado y entregado y caminar tras un seguimiento concreto al Maestro. Busquemos aterrizar en lo concreto y veremos que nadie puede mirar para atrás o preguntar extraño, ¿yo? Los niños necesitan orientación en un mundo en el que desde pequeños buscan sembrarles la desorientación, el error, la mentira, alejándolo de su tierna edad de los valores del Evangelio. Los jóvenes necesitan guías, animadores, orientadores
desde la presentación de modelos de vida con valores auténticos, predicadores de la palabra de Dios. Lamentablemente muchos jóvenes viven a tientas a causa del mundo que se les ofrece. Por eso debe existir un compromiso sólido y perseverante de nuestra parte. La familia, los matrimonios, necesitan apóstoles en sus amigos, en aquellos con quienes comparten vida comunitaria, ser bastones los unos de los otros. Viven en un desafío constante frente a muchas propuestas que desorientan, que hacen perder el objetivo de la vida, que confunden hasta en el uso de la brújula que conduce y marca siempre el camino de la felicidad. Los abuelos y ancianos necesitan de discípulos con la capacidad de escucha que tiene Jesús hacia ellos. Necesitan aliento ante los problemas y dificultades propias de la etapa que están recorriendo. Vuelvo a insistir, que todos necesitamos pastores que nos acompañen y al mismo tiempo ser pastores que comuniquemos y contagiemos entusiasmo por el seguimiento del Señor. Necesitamos que nos enseñen y enseñar. Pero siempre debemos recordar que antes de iluminar con el Evangelio, debemos saber escuchar, como lo hacía Jesús. Los discípulos le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Mis queridos hermanos, hoy también Jesús nos espera en momentos de oración. Quiere reunirnos como iglesia que somos y nos invita al decirnos una vez más: vengan a un sitio tranquilo a descansar conmigo. Somos pastores en nuestras familias, compartiendo vida, guiando a los hijos, familiares, amigos. Nos distinguimos por disponernos a escuchar a los demás, especialmente a los abuelos. Sabemos compartir con los otros matrimonios y familias los dones que Dios nos ha regalado como discípulos y misioneros. Buscamos momentos propicios para ejercer y vivir la misión tal evangélica, de conversar y compartir en tantos hermosos momentos vividos en familia, intercambiando con los hijos sus inquietudes, dudas y desafíos. ¿Puede decir Jesús al ver a los miembros de nuestra familia, viven como ovejas sin pastor? En la familia todos somos responsables de pastorear hacia el reino, pero sobre todo los papás, los padres. La experiencia de Jesús de desconcierto al contemplar nuestras vidas que a veces se conducen sin un sentido claro, sin norte certero, han motivado su sentimiento de compasión, definiéndonos como ovejas sin pastor. Pero también nos llama la atención para colaborar con Él en la redención del mundo. Debemos tener una mirada sensibilizada ante la multitud que vive en los complejos habitacionales de las grandes ciudades que se construyen sin una torre de un templo. De las tantas poblaciones que teniendo templos están prácticamente vacíos, sin pastores ni fieles, porque perdieron los puntos de referencia. De la multitud de familias que han perdido la brújula que indica el camino de Jesús, porque han perdido valores, el contacto con la palabra de Dios, el valor de la presencia concreta de Cristo en la Eucaristía. Él es el único y verdadero pastor. Con Él aprenderemos y conoceremos su proyecto de salvación. Y para ello debemos reconocer que hemos sido sanados, pero que ahora el Señor necesita de nosotros para curar heridas en los demás, en otros. Ante tantos que deambulan por el mundo sin Cristo, debe interpelarnos la ausencia de un preciso anuncio carismático, o sea, el primer anuncio del Señor resucitado. Aquel que murió en la cruz ha resucitado. Este es el primer anuncio que debemos gritar a los cuatro vientos.
aquel que murió en la cruz ha resucitado. Concluyendo, mis hermanos, ¿cómo van a creer si yo no les he anunciado a Jesucristo? Todos estamos llamados a pastorear. Aquellos de los que somos responsables, especialmente los niños y jóvenes, piden que nos juguemos la vida por ellos. No tengamos miedo de arriesgarla ante los peligros de este mundo. Digamos siempre la verdad. No la callemos nunca. Seamos verdaderos profetas. Que nuestras vidas sean auténticos testimonios de pastores jugados por las ovejas. No dejemos a nadie como oveja sin pastor. Hoy, ante diferentes situaciones del mundo, no tengamos miedo a ser señalados por no comprometernos con la mentira y las enseñanzas tergiversadas que reciben nuestros niños y jóvenes o quienes sean. Ojalá todos seamos como Monseñor Francesco Petronelli. Cuentan que 5 soldados alemanes caen víctima en una emboscada de las fuerzas de la resistencia la tarde del 6 de septiembre de 1943. En represalia, los nazis detienen a 50 personas, entre las más influyentes de la ciudad de Trani, en Italia. La plaza donde se encuentran alineados ofrece un aspecto trágico. El pelotón de fusilamiento está pronto. Las 50 personas van a ser ejecutadas. El arzobispo, Monseñor Petronelli, y su vicario, Monseñor Raffaele Perrone, hacen todo lo posible para disuadir al oficial, pero no lo consiguen. Este da la orden de apuntar. Entonces el obispo se adelanta, besa una por una a las víctimas y les imparte la absolución. Después se ubica con su vicario en el centro del grupo e intima al oficial. Somos 52, Dios los perdone. El momento es dramático. El pueblo, superando el pánico, grita a una sola voz que se suspenda esa represalia inicua. El oficial ordena al pelotón bajar las armas. La Grey se ha salvado. ¿Sabes cuántos apuntan hoy contra los niños, los jóvenes, las familias? El pueblo de Trani le llamaron al obispo el buen pastor. Seamos buenos pastores, profeta que podamos individuar los males y peligros que el mundo de hoy tiene como amenazas concretas contra la vida de muchos seres humanos, queriéndolos atrapar como elementos, número de consumo, aunque ese consumo sea totalmente dañino para los consumidores. Seamos pastores jugados. Demos la vida si es preciso para que el mundo no logre sus cometidos. Cuidemos la vida de muchos, especialmente de los más vulnerables, como son los niños y los jóvenes. Que María nos aliente, que ella como madre del pastor por excelencia nos guíe, oriente, interceda por la valentía que necesitamos para enfrentar al demonio que vive en nuestra sociedad, también a veces en nuestra iglesia y en nuestras familias. Si con fortaleza nos enfrentamos con el mal, tal vez baje las armas. Viva Cristo, pastor solidario de nuestras miserias. Que nosotros seamos capaces de tener compasión de nuestros hermanos más vulnerables, dando hasta si es preciso la vida por ellos. El arzobispo y el vicario fueron galardonados con la medalla de plata al valor militar por el rey Vittorio Emanuele III el 7 de octubre de 1943. Seguramente Dios les tenía reservado algo mucho más grande, un ingreso a la eternidad. Salvando vidas, vamos a llenar el cielo de personas que tenían asegurada la condena eterna, pero abrazaron la medalla que no tiene fin, que no envejece, galardón que seguramente alcanzaremos también nosotros por la misericordia de Dios. Como dice la canción, el galardón será más allá de la muerte. Amén.